El hecho de darte permiso y conocer nuevas culturas te expande tu mente y sobre todo hace que valores muchísimo más lo que tenemos en nuestro mundo. Y es justamente por eso que el día de hoy me encuentro tanto con Freddy Parra como con nuestra queridísima amiga Gillian, quien es de Bélgica y justamente en este espacio nos contará justamente las diferencias entre Bélgica, entre Ecuador, el por qué es que nos acompaña acá en la UPS y sobre todo nos invitará a compartir y a darse permiso de vivir y aprender un montón de cosas cuando realizas diversas travesías en tu mundo. Así que comenzamos después de la intro. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto la verdad en este momento estar compartiendo este espacio con estas preciosísimas personas en cuestión de valores y demás. Así que para iniciar todo eso, sí que es cierto que nosotros ya te conocemos y demás, pero cuéntanos, ¿quién eres exactamente? Es decir, ¿cómo te llamas? La edad que tienes y por qué justamente estás acá en la UPS. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Soy Gillian de Bélgica, estudiante de comunicación y ahora estoy en Ecuador para conocer la gente, la cultura y sí, poco como eso. Es más como trabajo, desarrollo, trabajo social que estoy haciendo ahora y me quedo aquí por 6 meses en una familia de acogida. Perfecto. Ahora cuéntanos, ¿tú escogiste Cuenca o cómo fue el motivo por el cual pues ahora te tenemos aquí? ¿Cuál fue ese proceso que tuviste que seguir? Bueno, sobre todo para las personas que están estudiando y que también les gustaría visitar Bélgica o algún otro país. Coméntanos cómo fue ese proceso en el cual pasaste para poder estar aquí ahora en Cuenca conversando con nosotros. Entonces, nosotros de la universidad podemos elegir entre diferentes países, pero a mí me gustaría aprender mi español y practicar un poco más porque estoy aprendiendo el español. Y la opción era entre Perú, Brasilia o de Ecuador, en Latinoamérica, pero en Brasilia se habla portuguesa y yo fui en Perú. Entonces la opción era de irme a Ecuador y además Ecuador es un país muy bonito y estoy muy feliz que estoy aquí. Y de hecho ahora mismo el tiempo en el que estás ya acá en el país, me gustaría preguntarte algo y es que qué diferencias ves tanto justamente de Bélgica, que es justamente en Europa, como aquí en Latinoamérica y más aún de Ecuador. ¿Cuál ves ese contraste que hay entre esas dos culturas? Hay muchas diferencias, pero muchas, muchas, muchas. Por ejemplo, voy a empezar con el clima. Ahora en Bélgica es invierno, es muy frío, es -5 grados y aquí hay sol, por la tarde siempre lluvia aquí, es increíble. Pero también la gente de aquí son muy amables, muy abiertos. En Bélgica, por ejemplo, las personas están más como closed, sí, es más cerrada, sí. Las personas aquí quieren ayudarme con muchas cosas. Cuando tengo una pregunta, solamente tengo que ir a una persona en la calle, por ejemplo, preguntar mi pregunta y tengo mi respuesta ya. En Bélgica no pasa que las personas en la calle van a hablar con conjuntos, no, es más cercano, sí. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y bueno, tú nos comentabas que ya habías probado algunos platos típicos, sobre todo de Cuenca, pero no lo habías probado ciertamente en nuestra ciudad. Coméntanos, ¿qué tal te pareció el cuy que ya habías probado? Que es uno de los platos, digamos así, de acá, de nuestro cantón. Entonces es muy interesante que a nivel internacional pues esté expandiendo esa cultura, esa gastronomía. Entonces coméntanos, Gil, ¿cómo te pareció
la primera vez que habías probado? O sea, porque muchos se sorprenden porque les dicen, no, tiene una gran similitud a un roedor, a una rata. Entonces, no quieren probar ni personas de aquí del Ecuador. No quieren probar eso. Entonces, ¿qué tal te pareció esa experiencia? ¿Sabías que aquí se comía? Porque tú que ya conoces Perú, en Perú es una mascota. Entonces es muy distinto. Entonces, ¿cómo fue ese cambio cultural cuando le viste en tu plato? Sí, yo probé el cuy y no me gustó muchísimo. Pero era en otro lugar, no en Cuenca, y mi familia de acogida me dijo de probar otra vez en Cuenca porque es mucho mejor, me dijo aquí, y también en Bélgica es un mascota. Entonces era un poco extraño de comer un animal que normalmente tienes en casa, pero mira, es una buena experiencia, es parte de la cultura. Y sí me gustaría probar otra vez aquí en Cuenca. Pero al final, yo creo que más allá de dónde pruebas, es cómo lo pruebas y sobre todo las compañías con las cuales te das permiso de disfrutar ese maravilloso banquete, ¿sabes? Pero de hecho algo ahora mismo que estaba pensando mientras hablabas, me surgió una pregunta y es el hecho de que quizá a ti al momento de embarcarte, yo siento que esto no es un viaje, ¿sabes? Porque un viaje puede ser monótono como todos los días de la U, pero siento que una travesía te da un montón de revelaciones y aprendes muchísimas cosas. Pero quizá en tu momento antes de venir acá al país, se te pasó por la mente, me da miedo, no quiero hacerlo, ¿qué me pasará? O te pusiste quizá a pensar en eso antes de estar justamente ahora mismo en nuestro país y ahora mismo acompañándonos. Ujú. Sí, es verdad, no es un viaje de diversión, es un viaje para conocer, para aprender muchísimo. Y no tuve miedo porque después mi escuela secundaria empecé a viajar por un año y es durante ese viaje que aprendí cómo conocer la gente, cómo comunicar con otras culturas. Y antes de irme a Cuenca, estuve muy emocionada para irme aquí, para conocer la gente. Bueno, tú antes de venir a Ecuador nos comentabas que ya habías investigado un poco sobre nuestro país. Bueno, en Internet salen muchas cosas buenas, ¿no? O sea, las partes turísticas, la parte colonial, la parte histórica. Pero así también como encuentras cosas buenas, también debiste haber encontrado cosas malas. Cuéntanos, ¿qué viste? Tal vez de esas cosas malas que encontraste en internet, hubo algo que tal vez te detenía y te decía que no vengas, algo que te impedía venir justamente por seguridad, o algún otro tema que vaya vinculado a eso. Mira, he visto muchos niños en la calle que trabajan por su madre. Es una cosa que nosotros en Bélgica no conocemos. Era muy triste para ver, pero para ustedes es como una parte de la vida, ¿no? Sí, y también muchas personas aquí de Venezuela que vienen a Ecuador. En Bélgica no sabíamos sobre esa situación. Es muy interesante también al mismo tiempo porque en Venezuela la situación no es buena. Y además me interesa mucho la lucha de los pueblos indígenas en la Amazonía contra el petróleo y los impactos que tiene. Es muy interesante y en Bélgica no hablamos sobre situaciones como así. Fantástico. De hecho, mira, sí que es cierto que ahora mismo por el tema de estudios y demás estás acá, pero cuéntanos, ¿cuáles han sido esos tres aprendizajes que te has dado permiso de disfrutar en todos los viajes que has realizado hasta la edad que actualmente tienes? Tres, mucho. Pero la primera que quiero decir es que tienes que viajar con ojos abiertos. Tienes que conocer la gente y no tienes que tener miedo. Es muy importante. La segunda, aprender el idioma, porque cuando no habla el idioma es muy difícil de hablar con la gente, de conocerlos y también de aprender la cultura. Y el tercero, es una buena pregunta. Tengo que esperar, tengo que pensar más sobre eso, creo. ¿Tienes una idea? Yo siento que el hecho, las veces que yo sí que he viajado, ¿sabes qué? Le podría complementar con la tercera, es el hecho de estar abierto hacia el mundo y sobre todo creo viajar solo, ¿sabes? Porque yo siento que cuando tú viajas con tu familia y demás es como que estás con ellos, con tu círculo social, hablas con ellos, pero cuando viajas solo
no jodes, es como que ahí sí te obligas a socializar con las demás personas y como que de una u otra manera también practicas tus habilidades sociales y demás. Así que ya para ir finalizando, ¿cuál sería la última pregunta que quisieses hacer, Freddy? Cuéntanos. Ahorita ya hemos conversado sobre tus experiencias, hablemos así sobre el pasado. Ahora, enfoquémonos un poco al futuro. ¿Qué esperas tú de Cuenca? ¿Qué esperas tú de Ecuador? ¿Cuál es tu objetivo más allá de la investigación, más allá de la academia, más o menos inclinado hacia lo social? ¿Qué esperas tú conocer de Cuenca? ¿Qué te gustaría? ¿Qué crees que aún te falta por conocer o por ahondar dentro de lo que tú tienes pensado o por lo que pensaste antes de venir acá a nuestra ciudad? Creo que hay tres cosas. La primera es mejorar el español. El segundo es hacer un documental. Me gustaría hacer documentales y aquí me gustaría hacer un documental sobre una cosa que en Bélgica nosotros no conocemos. Por ejemplo, los niños de la calle, la Amazonía, es muy interesante. Y la tercera, conocer el país. Me gustaría viajar mucho. Y yo conocí muchos lugares de las últimas 2 semanas. Fui a Girón, a Las Cajas con los estudiantes de UPS. Sí, y aprender mucho sobre el país. También la historia, y creo que tú eres una buena persona para aprenderme. Sí. Wow, qué chévere. De antemano, muchísimas gracias por el espacio y sobre todo por estar acá compartiendo estos minutos con nosotros. Y para cerrar, me gustaría preguntarte ya diferentes cosas. Asimismo, ¿cuál sería ese mensaje motivacional que nos puedes compartir para todos los estudiantes universitarios que actualmente estamos cursando nuestra formación profesional? Porque hay veces en las que queremos renunciar a nuestros sueños, las cosas se hacen pesadas, muchas cosas más. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuál puede ser ese mensaje de apoyo que nos puedes dar a todos ellos? Y también para las personas que están con ese miedo de viajar, con ese miedo de que no saber qué pasar, también es eso, de cómo, desde tu experiencia que has tenido, asimismo, cuéntanos unas palabras de apoyo para esas personas que quieren viajar pero todavía tienen esos miedos y demás. Y sobre todo, va a ser un combo estas preguntas, ¿sabes? y la última, asimismo, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales que tú posees? Voy a empezar con la primera pregunta. Entonces, viajar no es solamente para la diversión, es también para conocer a la gente. Y sí, cuesta mucho dinero, pero por ejemplo, yo después de mi escuela secundaria empecé a viajar por un año y con el dinero pude comprar un carro, un coche, pero compré experiencia de la vida y es más importante de un carro. Sí, entonces empezar a viajar, conocer gente, es también muy bien para tú misma, para conocer tú misma. Sí, después de redes sociales, soy Gillian Morel en Instagram y tengo también Facebook. Si quieres practicar tu inglés aquí, puedes escribirme siempre para practicar. Ese mensaje para los estudiantes universitarios. Sí. ¿Cuál sería ese mensaje motivacional para los estudiantes? Empezar a viajar y no tienes que ver el dinero porque después puedes trabajar para ganar el dinero. Viajar es mucho más importante. Perfecto. Muchísimas gracias una vez más por este espacio, Gillian. Qué chévere que hayas decidido venir acá al país y sobre todo a compartir y aprender un montón de cosas que tiene la cultura ecuatoriana y sobre todo actualmente la cultura cuencana, que es en el espacio en el que estás. Y para cerrar este video, no lo voy a hacer esta vez yo, sino le voy a dar paso a que lo haga nuestro estimado Freddy. Perfecto, muchas gracias por el honor que me acaba de conceder Gonzalo para que pueda cerrar en sí este video. Así que les invito, como ya bien lo hizo Gillian, a trabajar por sus sueños, a nunca dejarse vencer por las adversidades que se pueden dar en la vida. Así que luchen por sus sueños, conozcan gente, conozcan ciudades, conozcan países y nunca dejen de soñar. Hasta la próxima, un excelente día. Chao, chao.